Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a la clase al práctico de tejido nervioso. Y como les estaba comentando las veces anteriores, las clases anteriores que tuvimos a esta, tenemos entonces que el tejido nervioso corresponde a este tejido bastante especializado y bastante especial, que corresponde entonces a uno de los cuatro tejidos básicos del organismo. Y sus características en primer lugar son presentar estas células bastante especializadas correspondientes a las neuronas y a las glías, las cuales son células en general elongadas con extremos finos, los cuales son los responsables de recibir o bien de transmitir los impulsos nerviosos. Y también por presentar esta escasa o casi nula cantidad de matriz extracelular, ¿cierto? Y tenemos entonces el primer preparado, que es el tejido cerebelar, ¿ya? El cual se encuentra en una corte coronal, es decir, de esta manera, con una tinción especial llamada tinción de Nissl, ¿ya? Que utiliza el cresil violeta, correspondiente entonces a la guía en la página 15. Y tienen que ver la corteza cerebelar, es decir, los estratos que existen en esta corteza, y también la sustancia blanca. Para eso entonces recordemos de la clase teórica. La sustancia gris está formada por los somas de las neuronas, así como también de las dendritas y los axones no mielinizados. En cambio, por su parte, la sustancia blanca contiene los axones mielinizados de las neuronas, ¿ya? Y recuerden también que la sustancia gris, aparte de tener todos los somas de las neuronas y también aparte de tener las células gliales, también tenemos en ese caso la neuropila, ¿ya? Que corresponde también entonces a todo este material fibrilar, correspondiente a las dendritas de las neuronas, en segundo lugar a todos los procesos citoplasmáticos de las glías, y en tercer lugar también a los axones que están llegando entonces hacia la sustancia blanca. Y en el cerebelo, al igual que en el encéfalo, igual que el cerebro, perdón, tenemos entonces que la sustancia gris, todo este conjunto de somas y de glías y además de neuropila, se encuentra entonces de manera periférica en el tejido. Pero por el contrario, la sustancia blanca se encuentra de manera central, ¿ya? Y aquí tenemos entonces la corteza del cerebelo, en este caso es otro tipo de tensión, la tensión argéntica. Tenemos esta capa más externa, que ahí la vamos a ir viendo en detalle, que corresponde a la capa molecular, la cual contiene las dendritas de las células de Purkinje, que son toda esta capa de células piriformes que se encuentra acá, ya la veremos en detalle, y también axones no mielinizados de la capa granulosa ubicada en la superficie, ¿ya? Y además contiene neuronas denominadas células estrelladas y células en canasto, que es muy difícil poder diferenciarlas en estas tinciones comunes y por lo tanto no vamos a poder diferenciar qué neurona es cuál. Sin embargo, esta capa, la capa de las células de Purkinje, es una capa de células bastante característica que corresponde a una monocapa, es decir, de una sola célula, las cuales puedo ver en filita y corresponde entonces a estas células, a estas neuronas bastante grandes que tienen esta forma como de perita, son piriformes, y cuyos axones se van a proyectar por esta capa granulosa y después posteriormente hacia la sustancia blanca, y todas sus dendritas se extienden hacia la capa molecular, ¿ya? Y la capa granular, que es la que se encuentra por debajo de la capa Purkinje, es esta capa, ¿ya? Que es una capa con mucho más celularidad que la capa anterior, que la capa molecular. Tiene muchas más células que neuropila. Y aquí presenta entonces ciertos tipos, ciertas estructuras. En primer lugar, las células granulosas, que son neuronas bien chiquititas, y también los glomérulos, que es muy difícil poder verlo, en este caso en la microscopía óptica, ¿ya? No poder ver estas uniones que existen entonces, la sinapsis entre los axones que penetran el cerebelo y las células granulosas. Es muy difícil poder ver la microscopía óptica. Pero sí otras células que podríamos llegar a ver son las células de Golgi, que son las células que se encuentran más hacia la superficie y que también conectan con ciertas células que se encuentran en esta capa, en la capa molecular. ¿Y cuál es la función del cerebelo? Es el equilibrio, es decir, también parte de la propiocepción inconsciente y también el tono y coordinación muscular. ¿Ya? Aquí tenemos entonces la tensión similar a la que vimos delante, que es la tensión argéntica, la cual utiliza plata para poder teñir las neuronas. Se ve así como medio cafecito. Y aquí tenemos entonces la capa molecular, que como se fijan es muy poco celular, tiene muy poquitas células. Cada uno de esos puntitos corresponde a un núcleo, correspondiente entonces a neuronas y también células gliales. Y tenemos más bien ese espacio que se encuentra en amarillo que corresponde a neuropila, ¿ya? Vamos a ver en detalle en los cortes más cercanos.
Las células o la capa granular es toda esta capa que se encuentra acá, muy con este aspecto como de gránulos, que se corresponde a una capa que tiene mucha celularidad. Al contrario de la capa molecular, es una capa que tiene muchas más células. Y podemos ver entonces ese aspecto como de granos en toda esta capa. Y entre ambas, entre la molecular y la granular, se encuentra entonces esta monocapa de células correspondiente a la capa de Purkinje, la cual está formada por una monocapa de células de Purkinje. ¿Ya? Que ahí se ven algunos de los procesos dendríticos que van hacia la capa molecular. Sin embargo, muy difícil ver estos procesos axónicos los que van a ir y alcanzar la sustancia blanca, ya que la sustancia blanca es todo esto que se encuentra por debajo de la capa granular, que en este caso no se nota mucho en la capa, en la tinción argéntica, pero podríamos verlo un poquito mejor en este tipo de tinción, la tinción de Cajal, que utiliza el tetróxido de osmio, la cual marca específicamente las neuronas. ¿Ya? Y aquí podemos ver entonces la capa molecular y aquí tenemos la capa granular, que podemos ver también lo que más se tiene en este caso en la tinción de Cajal son las neuronas piriformes, las neuronas de Purkinje. Y ahí se ven entonces sus procesos dendríticos hacia la capa molecular y todos estos procesos axónicos que viajan por la capa granular y alcanzan posteriormente toda la sustancia blanca, que es todo esto que se ve bien negrito en este caso. ¿Ya? Y la tensión que, bueno, una tensión bien bonita también que a mí siempre me gusta mostrar y con la que yo trabajo específicamente, es la inmunofluorescencia, la cual marca específicamente ciertas proteínas específicas y también lo que hace es darme, gracias a microscopios especiales, darme una fluorescencia. ¿Ya? Y en este caso lo que estamos marcando es solamente las neuronas de Purkinje. Hacia acá, hacia que se encuentra la capa molecular, donde están enraizados todos los procesos dendríticos, y hacia acá se encuentra la capa granular, todos los axones de las neuronas de Purkinje que están alcanzando aquí la sustancia blanca. Y como recuerden, la sustancia blanca corresponde a todos los axones, a todos los procesos axónicos de todas las neuronas que se encuentran en la sustancia gris. Y recuerden que también en la sustancia blanca podríamos tener ciertas células gliales, tales como los microgliocitos, o bien estas células que se encuentran acá, que corresponde a los astrocitos fibrilares. Pero lo que nosotros veremos hoy, lo que veremos en la microscopía virtual, corresponde a esta tinción, la tinción de Nissl. ¿Ya? Que aquí entonces lo que quiero mostrarles lo de más lejos es que tenemos aquí la sustancia gris con sus tres capas, pero quiero que se fijen en esto delgadito que se ve en la parte más interna, que corresponde entonces a la sustancia blanca. ¿Ya? De ahí también tenemos sustancia blanca, que como lo saben corresponde a todas estas proyecciones y van a dar entonces la conectividad que tiene el cerebelo con el tronco encefálico y con la médula espinal. ¿Ya? Ahí van todos los axones que van a viajar hacia allá, van a llegar primero a los núcleos cerebelosos profundos y posteriormente al puente y posteriormente a la médula espinal. ¿Ya? Y también quiero que vean aquí, en una tensión un poquito más cerquita, ya las capas de la corteza cerebelosa. En primer lugar, la capa granular, que es esta capita que se ve con este aspecto bien granuloso, ¿ya? Con todos estos puntitos bien oscuritos, bien afines a la hematoxilina, bien moraditos, ¿ya? O bien afines en este caso al cresil violeta. Y también tenemos entonces la capa molecular por fuera, ya toda esta capa que tiene mucha menor celularidad, tiene muchos menores núcleos, más neuropilas. Y recuerden también que entre ambas vamos a tener estas células grandotas que se encuentra acá, aquí, 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 aquí y aquí, que corresponde a las células o neuronas de Purkinje. Y como lo saben, también por debajo de esta corteza cerebelosa, que corresponde a la sustancia gris, tenemos la sustancia blanca, que corresponde entonces a todo eso que les marqué aquí. ¿Ya? Todo eso corresponde a sustancia blanca y se encuentra en la parte más profunda del cerebelo, por debajo de la corteza cerebelosa. ¿Ya? Por debajo, en este caso, también de la capa granular. Si nos vamos entonces más cerca aún, aquí tenemos la capa molecular. ¿Ya? ¿Qué presenta la capa molecular? Como les dije, van a haber algunas neuronas, muchas de estas neuronas como por ejemplo las células en canasta, o también las células, se me fue el nombre, las células en canasta y las células estrelladas, bien digo, pero que lo que vamos a ver más claramente son sus núcleos. ¿Ya? Muchos de estos núcleos corresponden entonces a esas células en canasta y células estrelladas.
Otros núcleos más chiquititos o células incluso más chiquititas como esa que está ahí o esa que está ahí corresponde en este caso a glías. Pero lo más abundante, como son menos células, vamos a tener entonces todos los procesos citoplasmáticos de las glías y todos los axones también o los procesos dendríticos de otras células, que corresponde a todo este espacio que se encuentra por acá, todo este material fibrilar. Y ese material fibrilar, como recuerdan, es el que nosotros llamamos neuropila. ¿Ya? Todo esto que se encuentra acá. Cambio, estas células grandotas que se ven ahí con su nucleolo e incluso ahí con mancha en el citoplasma, correspondiente a los cuerpos de Nissl, corresponde a las células de Purkinje. ¿Ya? Ahí tenemos una, otra y otra. Y la capa granular, que es toda esta capita granulosa que se encuentra acá, la cual vamos a tener las neuronas o las células granulares, que son estas que se encuentran acá, todas estas bien chiquititas donde vemos más bien el núcleo más que la célula como tal. Y también tenemos las células de Golgi, pero que se nota muy poquito que esa, por ejemplo, que es una más grandota. Eso podría ser una célula de Golgi al igual que esa. ¿Ya? Y aquí también tenemos lo mismo, pero un poquito más profundo. La capa molecular, la capa molecular, aquí tenemos las células de Purkinje, y aquí tenemos la capa granular. Pero por debajo de esa capa granular tenemos todas estas fibras que corresponden a la sustancia blanca. Y también tenemos algunos núcleos. Recuerden que aquí también podríamos encontrar glías. Podemos encontrar entonces las glías, los astrocitos fibrilares, y también podríamos encontrar aquí los microgliocitos, que son células mucho más chiquititas, ¿ya? Pero que de todas maneras tienen ciertas proyecciones que van por la sustancia blanca, ¿ya? Quiero mostrarle entonces la microscopía óptica, perdón, la microscopía virtual, ¿ya? Y aquí tenemos la muestra de cerebelo, y quiero que ustedes lo vean independiente en sus casas y lo hagan bien a conciencia. Y vámonos entonces acercándonos. Aquí tenemos una capa. Recuerden que el cerebelo así macroscópicamente se ve como una hojita de parra, correspondiente entonces a todos estos lóbulos de la corteza cerebelosa. Y si nosotros nos vamos acercando más, tenemos entonces en primer lugar la corteza cerebelosa correspondiente a su capa molecular, a la capa de Purkinje, que son todas estas células más oscuritas que se ven acá y más grandotas también, y la capa granular, que corresponde a todo esto que está acá. Y por debajo de la capa granular, recuerden que tenemos la sustancia blanca, que aquí se junta y va viajando entonces todos estos axones posteriormente hacia el pedúnculo cerebelar y posteriormente al puente, ¿ya? Y si nos vamos acercando más, aquí estamos más cerca todavía, vamos a enfocar solamente en un lóbulo cerebeloso, en uno de los pliegues, y aquí tenemos entonces, más cerca aún, tenemos entonces toda la capa molecular, ¿ya? Que corresponde entonces a escasa celularidad, muy poquitas de estas células, correspondientes a células en canasto y células estrelladas. Y también recuerden que siempre van a haber glía en este tejido y siempre son más abundantes que las neuronas. Pero lo que más tiene este tejido corresponde a la neuropila, todo este material fibrilar que corresponde a procesos citoplasmáticos de neuronas o de glías, y también ciertos axones que van alcanzando la sustancia o van viajando hacia la sustancia blanca. ¿Bien? Por lo tanto, todo es material fibrilar que no corresponde a soma de célula ni de glía. Posteriormente vamos a estas células bien grandotas que tienen una forma de perita, si la piensan mucho mejor, ahí se nota un poquito mejor la forma de perita, correspondiente a las células de Purkinje. ¿Ya? Ahí se nota un poquito más claro en 40 por, con su núcleo, su nucleolo y también todos sus cuerpos de Nissl, que recuerden que corresponde al retículo endoplásmico rugoso. ¿Ya? Aquí tenemos un proceso dendrítico, y esto después posteriormente casi no se nota en estas imágenes, pero tendría que entonces viajar o proyectar sus axones hacia la capa granular y posteriormente hacia la sustancia blanca. Y todas estas células corresponden a células granulares, las cuales son las más abundantes en la capa granulosa de la corteza cerebelar, y también algunas neuronas de Golgi, nombradas así por Camillo Golgi. Recuerden, Camillo Golgi, uno también de los padres de la neurociencia moderna, que gracias a él también lleva su nombre el aparato de Golgi de las células. Y si nos vamos más hacia la parte profunda, recuerden que por debajo de la capa granular también se encuentra entonces la sustancia blanca, correspondiente a todas estas fibras y también a muchos axones, y muchos de ellos axones mielinizados,
que por lo tanto vamos a ver estos espacios en blanco, corresponde a la mielina. ¿Ya? Eso es lo que les quería contar con respecto al cerebelo. Y aquí tenemos una última imagen con tensión argéntica para que recuerden la capa molecular, la capa de Purkinje y la capa granular. Ahora posteriormente la parte más profunda, toda esta que tiene un aspecto más fibrilar correspondiente a la sustancia blanca. ¿Ya? En la próxima cápsula veremos la médula espinal. ¿Ya?